Bueno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este curso, a esta materia de la historia de la Biblia y sus traducciones, que forma parte del programa de estudios bíblico-pastorales que ofrece el seminario. Por la gracia del Señor, quiero decirles que estamos ya en la recta final, no solo de la materia, tanto esta como la de ética cristiana, esta será nuestra última semana, sino gracias a Dios hemos podido concluir un trimestre ya de nuestro programa. Gracias a Dios que hemos podido avanzar en nuestro plan de estudios y me parece que de a poco podemos ir este, llenando nuestro baúl, no solo de conocimientos, sino también de situaciones que nos pueden impulsar a ejercer mejor nuestros ministerios. Y seguramente en el transcurso de su formación, Dios tocará el corazón y la visión de cada uno de ustedes para desarrollar planes y programas que bendigan a la iglesia donde quiera que estén, en cualquier parte de la ciudad, del país donde se encuentren. Deseamos que el Espíritu del Señor toque sus corazones para que puedan crear programas, cursos, capacitaciones, compartir el conocimiento, aprender más, formar líderes, extender el reino de los cielos donde quiera que estemos. Esa es la intención, que podamos cada uno de nosotros buscar el lugar de cultivo donde podamos ejercer este llamado que Dios nos ha dado. Así es que vamos a tener el último estirón de la clase y antes de eso vamos a orar. Les invito a orar, hermanos. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por la gracia que nos concedes de cuidarnos y de bendecirnos. Seguimos pidiéndote por nuestro mundo, por nuestras ciudades, Dios, por nuestros hermanos y hermanas que están siendo atacados todavía por esta pandemia, Dios. Te pedimos que puedas tocar sus vidas y sanarles y restaurarles. Te pedimos consolación para aquellos quienes han perdido a un ser amado. Abrázalos con ternura, Señor, y permite que nosotros podamos seguir siendo protegidos por tus santos ángeles que cuiden nuestro entrar y nuestro salir. Te damos gracias por esta mañana, Señor, y ponemos esta clase en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener hoy dos clases. Eh, Hemos ya pasado los distintos segmentos que tiene que ver con la formación del texto bíblico. Hemos sentado las bases de lo que representa este, los términos o los conceptos fundamentales donde va a descansar nuestra fe respecto del texto sagrado. Y hemos entendido lo que es la revelación de Dios en su palabra y la inspiración o la guianza o el cuidado que el Espíritu Santo ha tenido para los distintos escritores que el texto bíblico tiene. Hemos avanzado también en los aspectos básicos de lo que es un recorrido histórico de los aspectos más importantes que tiene que ver con el pueblo de Israel principalmente, y que a partir de eso, de ese recorrido histórico, podemos ir ubicando un poco cómo empezó en el caso del Antiguo Testamento la formación de los libros. También hemos hecho un recorrido interesante, lo que es ya la canonización o canonicidad más bien de los textos o de los libros que contiene el Antiguo Testamento, haciendo una diferencia muy clara entre los libros canónicos que nosotros reconocemos, que son 39, y los libros apócrifos, que son 7 y que son reconocidos, en este caso, por la Iglesia Católica, y que en sus Biblias tendrá 46 libros que compondrán el Antiguo Testamento.
Hablamos un poquitito de la importancia que tiene la versión griega del texto hebreo, llamada Septuaginta, Biblia de los 70 o canon griego, cualquiera denominación es la correcta. Y vimos cómo esta Biblia, ¿no?, representaba la base fundamental que las primeras comunidades cristianas tomaban como inspiración de Dios. Y fue un texto preferido de los apóstoles, de Pablo, y debemos mucho a la traducción de la Septuaginta para este propósito. Y después nos pasamos a la formación del canon del Nuevo Testamento, que fue un proceso, aunque corto, muy difícil, muy complejo, ¿no? Y que no fue hasta el siglo IV cuando de manera ya definitiva se disipaban cualquier sombra de duda que pudiese existir, principalmente en cartas como Hebreo, Santiago, Juan, Judas y el mismo Apocalipsis. Ya para ese siglo me parece que estamos ya ante la presencia de los libros que hoy nosotros tenemos como palabra de Dios, pero también vimos cómo todo este proceso acompañó básicamente la autoridad que la iglesia o las comunidades primitivas le otorgaron al texto bíblico. Ahora bien, si nosotros ya tenemos este panorama general, histórico, del contexto en el cual se ubican estos acontecimientos, nos queda a nosotros entonces en esta semana reflexionar cómo es que ahora el texto bíblico que nosotros tenemos no es un texto escrito ni en hebreo, ni en arameo, mucho menos en griego. Digo más, ni siquiera hoy los textos que puedan estar escritos en el hebreo moderno o en el griego moderno se asemejan o se parecen al hebreo que fue con el que fue escrito el Antiguo Testamento y ni siquiera al griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento. Esas lenguas, esa escritura ha desaparecido en el devenir del tiempo y por lo tanto nosotros hoy no tenemos ningún acercamiento en lo más mínimo de las lenguas originales en las que el texto bíblico se escribió. Los que hemos tenido la experiencia de poder acercarnos a una cultura distinta a la nuestra, no solo en costumbres, en tradiciones, en historia, en aspectos sociales, sino mayormente en el lenguaje, en el idioma, nos hemos topado, nos hemos encontrado que existe un gran problema a veces en nuestra comunicación. Ustedes habrán notado en algunos programas que son subtitulados, que vienen en otro país, y a veces abajo en el subtítulo los traductores le ponen chiste local o lenguaje local. ¿Por qué ponen eso? Porque es algo que no saben cómo traducirlo al idioma o al lenguaje del oyente. Por lo tanto, dicen, miren, no hay forma de cómo traducirles esto y por lo tanto, ríanse nomás del chiste porque no sabemos cómo decírselos. Este problema, hermanos, que existe en la comunicación del lenguaje es un problema que evidentemente los traductores del texto bíblico se encontraron al respecto. Y vamos a ver algunas cosas por qué les estoy diciendo eso. Entonces, hoy, hermanos, nos encontramos ante un texto bíblico en español, principalmente Reina Valera, Dios habla hoy, NBI, etcétera, que fue traducido, este texto que ahora nosotros tenemos, de otros textos que están escritos en otros idiomas. Y que evidentemente hoy nos encontramos con distintas versiones o traducciones de la Biblia que en algunos casos difieren, ¿no es cierto?, de lo que significa el término, el concepto, la frase, la palabra, que hace que la tarea del traductor muchas veces se vea involucrado en, al final, decir chiste local,
¿no? Porque no hay una forma de cómo traducir un concepto que fue dicho hace uh, muchos miles de años y que evidentemente hoy a nuestros oídos puede sonar de manera distinta. Entonces, esta semana estaremos reflexionando un poco, hermanos, acerca de la riqueza de las distintas traducciones que nosotros tenemos actualmente, pero también debemos estar conscientes de que estas traducciones, ninguna es perfecta, y que habremos de discriminar cuáles traducciones son las más, entre dos grandes comillas, confiables, que se acercan a los originales griego y hebreo, que desde ya digo que no hay como tal, no hay un original, no hay un autógrafo del texto, pero, y habremos de ver algunas traducciones que se alejan del sentido primario del texto y lo traducen de tal manera que no piensan en el escritor del primer siglo o del siglo X antes de Cristo, sino más bien están pensando en el auditorio que tienen del siglo XXI. Por eso nacen traducciones o versiones como La Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, donde si ustedes han leído esas traducciones, son traducciones o versiones que tienen más que ver con el lenguaje popular, que tienen que ver más con que, cómo le hago para que mis oyentes lo entiendan, ¿no? Bien, haciendo esta breve introducción de lo que estaremos mirando durante esta semana respecto de las traducciones de la Biblia, hoy voy a compartir en la clase los manuscritos más antiguos que tenemos, ¿no? Más antiguos que tenemos respecto del texto bíblico. Y después estaremos entrando a lo que son las traducciones ya pasado estos manuscritos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a compartir, hermanos, los manuscritos y versiones más antiguas que hoy tenemos del texto bíblico, porque son a partir de estos manuscritos que se tienen o de estas versiones que los traductores, ya sea Erasmo, ya sea Casiodoro de Reina, ya sea Nacar, ya sea Colunga, ya sea Cipriano de Valera, ya sea cualquier traductor que va a poner en su idioma el texto bíblico, sí o sí tiene que basarse en estos tipos de manuscritos. Vamos a ir intercalando alguna información entre esta primera hora y la segunda hora de nuestra clase, pero la idea es que podamos tener un panorama un poquitito general de lo que son estas distintas traducciones basadas en los distintos manuscritos. Bien, debemos iniciar pensando, hermanos, o reflexionando que los textos que hoy nosotros consideramos como inspirados o palabra de Dios, ninguno fue escrito en nuestro idioma. Tuve una experiencia muy hermosa el día de ayer. Bueno, creo que como iglesia lo vivimos un par de años cuando se hizo el Congreso Ministerial Internacional aquí en Argentina, donde hubo una riqueza cultural de los distintos idiomas que se tienen en el mundo. Ayer recordé porque eh, tuve una conferencia del Instituto de Liderazgo Internacional, del cual soy egresado, y hubo una cumbre global donde hubo líderes de todo el mundo. Era muy lindo reflexionar cuando los hermanos y hermanas oraban en su idioma. Yo no entendía nada, ¿no? Yo oraba igual, pero yo no entendía nada de lo que decían, y me llegó a la mente la idea de decir,
qué lindo es saber que Dios habla en ese idioma. Había un idioma que era así como que ta ta tu, ta, 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 ti, ta, 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 ti, ta, ti, ta, 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 ¿no? Algo así. Y yo digo, qué lindo es saber que Dios también dice ta ta ti, ti, ta, ta, ti, ta. Perdón, no lo estoy haciendo en forma peyorativa, pero solamente estoy tratando de recrear cómo Dios utiliza. Dios no tiene una lengua en particular, Dios no habla solo una lengua y fue a la escuela a aprender los otros idiomas. Este, y bueno, este es algo muy, muy lindo que nosotros a veces no tomamos conciencia que eso sucede en el texto bíblico porque evidentemente lo leemos en nuestro idioma. Pero el Antiguo Testamento, recordemos que fue escrito en hebreo y la mayor parte del texto bíblico, de los 39 libros que tenemos, son escritos en lengua hebrea. Vuelvo a repetir, e incluso no el hebreo moderno, es una eh, lengua muy antigua, y algunas partes fueron escritas en arameo. Es probable, hermanos, que el arameo pudo haberse constituido como una lengua que se adoptó a partir del exilio y se hizo muy popular entre el pueblo de Israel. Y evidentemente esta experiencia la trajeron consigo y la plasmaron en algunas partes del texto bíblico. Tenemos algunas porciones del libro de Daniel, en Esdras, en Jeremías, que son escritas en arameo, y esta influencia del arameo, que según los estudiosos se cree que fue el idioma o la lengua materna que tuvo nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, el arameo, también fue trasladada a algunas partes del Nuevo Testamento. Aun cuando el Nuevo Testamento fue escrito en griego vulgar, hay algunas expresiones que se introdujeron dentro del texto del Nuevo Testamento. Entonces, hay palabras arameas que nosotros hemos pronunciado y que son um, incluso preservadas en la Reina Valera, en nuestro lenguaje actual, que es talitakumi, es una expresión aramea. Eloí, Eloí, lama sabactaní es otra expresión aramea. Tenemos la expresión Abba, Abba que significa papá, que también es una expresión aramea que el apóstol Pablo va a usar en distintas porciones de sus cartas. Y tenemos, por ejemplo, la palabra Maranata, que significa el Señor viene o Señor nuestro ven, y Aceldama, que significa campo de sangre. Por lo tanto, entonces, la Biblia se escribe en este idioma del Antiguo Testamento, y evidentemente el Nuevo Testamento se escribirá en un griego que se le conoce como el griego koiné, que viene siendo como el griego vulgar, el griego común, ¿no? No el griego culto, no el griego elevado, sino un griego bastante rústico, diríamos, ¿no? Bastante entendible para el pueblo, para el vulgo, porque era importante que el texto pudiese extenderse a las distintas comunidades y principalmente que tuviesen que tener este idioma, ¿no? Y que lo pudieran entender. ¿Por qué se escribe el Nuevo Testamento en griego, aun cuando el Señor Jesús habló arameo, aun cuando los discípulos hablaron arameo? Bueno, se entiende que en los tiempos de Jesús el griego se había convertido ya en un idioma internacional. Dadas las conquistas del imperio griego en manos o en poder de Alejandro el Magno, bueno, eso hizo que la lengua oficial que existía en todos esos territorios
fuera el griego, porque el idioma era lo que le daba un flujo importante a todo lo que tenía que ver principalmente con el comercio, el arte, la cultura, el intercambio de literatura, etcétera. Y eh, este griego koiné, el griego vulgar, también tuvo que ver mucho para que el evangelio pudiese extenderse de mayor, con mayor medida. A ver, es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, que en el tema de las traducciones es evidente que dada la lengua que puede existir o predominar, o el idioma que pueda predominar en la época que corresponda, es entonces que se tiene que hacer las distintas traducciones, ¿no? Veremos después, por ejemplo, en el caso de la Vulgata Latina, tuvo la necesidad, ya que el Imperio Romano estaba extendiendo sus dominios, el griego cae en desuso y entonces se impone el idioma latín, ¿no? Que eso produce entonces que ciertos escritores pudiesen escribir en ese idioma y por lo tanto el texto bíblico de igual manera. Algunas consideraciones. Debemos entender entonces que han desaparecido todos los originales griegos y hebreos. No existe hoy en día ninguno de ellos. Explicaba en alguna clase que me parece que Dios permitió que esto sucediera porque finalmente vieron que el ser humano hace ídolo de todo. Bueno, y mayormente los objetos sagrados. Pensaría que si hoy hubiese un texto autógrafo de Pablo o de Mateo o de Isaías o de alguien en particular, hoy habría una idolatría profundamente considerada a ese documento, ¿no? Entonces, han desaparecido todos. Es muy probable que esta desaparición de los originales tenga que ver mucho con la destrucción que se hacía cuando un poder en turno o un imperio conquistaba tal o cual lugar, destruían todo y principalmente su cultura. Y la cultura siempre estaba escrita. Entonces, entre menos rastros existiesen de esa cultura, entonces el vencedor podría escribir su historia de la manera que él quisiese. Muchas guerras, muchos incendios, hubo muchos incendios en los distintos lugares, principalmente monasterios, en muchos casos en donde evidentemente se quemaron muchos libros. En el 303, al parecer, se cree que el emperador Diocleciano dio una orden de destruir toda literatura cristiana que tuviese que ver con este movimiento y es muy probable que muchos originales hayan finalmente eh, eh, acabado siendo destruidos. Otra razón es también que muchos de los escritos fueron puestos en papiro y ustedes saben que el papiro um, no tiene mucho tiempo. Si se pone en lugares húmedos, tiende finalmente a destruirse, a descomponerse y finalmente a desecharse, ¿no? Por eso es que la gran mayoría de los papiros o de los rollos que se han encontrado básicamente en el desierto, en las cuevas de Qumran, que es ahí, en ese lugar seco, ¿no? Donde se han conservado mejor los documentos. Tenemos, hermanos, también que considerar que al estar ante la presencia de que no tenemos los originales griegos, evidentemente hubo toda una labor de copiar, de transcribir el texto bíblico. Pero como todo factor humano, también en algunas copias los escribientes terminaron cometiendo algunos errores. Pero
son errores, hermanos, que evidentemente forman parte de la impronta humana. Y hay autores, por ejemplo, que le llaman a dos tipos de errores. Uno es el famoso error de oído, ¿no? Y los errores de oído no tiene que ver más cuando una persona dice algo, lo pronuncia y, y la otra persona lo entiende de distinta manera, no lo entiende de la misma forma. Y no es lo mismo, por ejemplo, si yo le digo haré lo que pude, la otra persona no nos dirá que no, porque creerá que la palabra haré o lo que hemos dicho de haré viene del pretérito del verbo este, hacer, perdón, que viene del verbo hacer y no del verbo pretérito arar, ¿no? Entonces, yo le dije, haré lo que pude, y yo estaba hablando de arar, de hacer una labor en el campo, el arado, ¿no? Y quien lo escuche puede pensar que es haré de hacer cualquier cosa. Estos errores se le conocen como errores de oídos y, y bueno, es como si alguien le dijera, bueno, otro diablo con usted. Y, y uno dice, otro día hablo con usted. Bueno, lo que quise decir es, otro día hablo con usted. No, no es lo mismo. Pero ese tipo de errores que se le conoce como errores de oídos, evidentemente al momento de dictar los distintos escritos que había, pudieron haberse ido o colocado estos errores. Los errores de vista también son muy comunes, hermanos, que tienen que ver con una palabra que se escribió de manera incorrecta. Hoy no estamos alejados. Imagínense hoy, siglo XXI, donde tenemos toda la tecnología del mundo para no cometer errores en nuestras traducciones, en nuestros escritos o traducciones. Por lo regular, cuando hay todavía equívocos y se le conoce como la famosa fe de rata, que tiene que ver con reconocer que se escribió mal una palabra. Ahora imagínense, en tiempo antiguo era mucho más. Bueno, pero a pesar de todo, hermanos, existe una asombrosa exactitud en el texto bíblico. Esto es lo que lo hace sobrenatural. Hoy tenemos, sí, algunos errores en las distintas copias que han llevado por eso las distintas traducciones a reconocer que tal palabra, que tal frase pueda no estar en los originales más antiguos, ¿no? O puede entenderse de manera diferente. Este es uno de los criterios que ya veremos con mayor detenimiento en alguna de las clases, que hace que una traducción sea mejor que la otra. Cuando el traductor de manera honesta escribe al pie de página que tal palabra o que tal frase no aparece en los manuscritos más antiguos o proponen que pueda leerse de distinta manera, ¿no? Sin embargo, hay una asombrosa exactitud y el erudito Westcott y Hort eh, escribieron en su obra, ellos dicen, las palabras que en nuestra opinión aún son dudosas, hablando del texto bíblico, apenas constituyen una milésima parte del Nuevo Testamento. Es decir, que lo que puede existir de error en cuanto a la transcripción es muy poco, es casi nada del texto bíblico. Evidentemente hemos de entender, pondré en las siguientes clases algunos ejemplos de cómo se han hecho algunos cambios deliberados en relación a ciertos criterios propios de las denominaciones o las sectas que evidentemente tratan de ajustar el texto bíblico y acomodarlo a su ideología o a su teología o a su doctrina, ¿no? En este caso tenemos a los testigos de Jehová
que han hecho su propia traducción y que han hecho una herejía en su traducción porque quieren sustentar su propia doctrina. Entonces, podemos decir que las variaciones que pueden existir en el texto bíblico son de muy poca importancia, de muy mínima importancia en relación a la verdad total y absoluta que el texto bíblico ha manejado durante estos casi 1500 años de formación. Estamos entonces ante la presencia de que estas variaciones evidentemente son esencialmente insignificantes y que la mayoría de los manuscritos más antiguos que hoy tenemos dan cuenta o dan veracidad de que lo que hoy nosotros estamos leyendo es palabra de Dios. Voy entonces a compartir con ustedes cuáles son estos manuscritos de manera muy general. Y todo empezó a partir de 1947, cuando en las cuevas de Qumran, al noroeste del Mar Muerto, se descubren los primeros rollos de la distinta literatura que abarca incluso del siglo II antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Y resulta que dos beduinos estaban cuidando sus ovejas. Una de ellas cae en una especie como de cueva. Los beduinos entran y descubren muchas vasijas, ¿no? Donde dentro de ellas estaban distintos rollos. En ese momento ellos no sabían el valor que tenían. Venden estos rollos en $1. Imagínense, hoy estos rollos, hermanos, comprarían una ciudad entera. No tienen valor. Son estos rollos ya, los que se vendieron por $1, imagínense, hoy no tienen un valor, no tienen un precio, ¿no? Y bueno, ahí empezaron quienes compran estos rollos a descubrir que tienen una datación muy grande en época, diríamos, en tiempo, y se hace toda una revolución respecto del texto bíblico y empieza un estudio mucho más seguro, confiable, porque los textos que se encuentran ahí son textos muy interesantes. Eh, en Jerusalén se encuentra el santuario del libro, que está en Jerusalén, y este santuario es edificado en honor al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran, y se hace este santuario para poder preservar y conservar los distintos rollos, y es en el santuario del libro donde se encuentra el rollo de Isaías. Es un rollo completo, total, de más de 7 metros de largo, que está escrito en hebreo y que es uno de los más antiguos que se haya descubierto porque tiene una datación, una fecha del siglo II antes de Cristo. Este manuscrito es el más cercano que tenemos al autógrafo, es decir, es el más cercano que tenemos al original del profeta Isaías, ¿no? Aun cuando hay muchos siglos todavía de diferencia entre el original y pero con este testimonio que tenemos del rollo de Isaías, nos da cuenta que lo que hoy nosotros leemos en el texto bíblico es exactamente lo mismo que existía en el profeta Isaías. Así es que este descubrimiento que se hizo de los rollos del Mar Muerto vienen a confirmar que las traducciones que hoy nosotros tenemos son traducciones fieles a los más originales, más antiguos
que se han descubierto hasta este momento. Luego tendríamos, hermanos, el primer fragmento que ya data de la era cristiana, eh, y tenemos el fragmento Relance de John o de Juan, que es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento, que data del siglo segundo. Y lo que tenemos es que contiene 30 palabras en griego procedentes del capítulo 18 del Evangelio de Juan, que vendría siendo el capítulo 18, versículo 31 al 33 y el 37 al 38. Es la porción más antigua que tenemos del Nuevo Testamento y que se conoce porque data de la primera mitad del siglo segundo. Este fragmento fue descubierto por C.H. Roberts, que es un papiro de aproximadamente 6 por 9 centímetros y que actualmente pertenece a la biblioteca John Rollins, que está en Manchester, Inglaterra, y que es muy importante porque este fragmento no pertenece a un rollo, sino pertenece a un códice o a un libro, porque es un fragmento que está escrito por ambos lados. Recuerde que la diferencia entre un rollo y un código es que el rollo siempre se escribía por una cara, que lo hacía mucho más largo, mucho más estorboso, diríamos, y que el rollo fue que es lo que vimos atrás con el rollo de Isaías, un rollo muy largo, ¿no? Que se unen las hojas y van haciéndolo muy largo. Y el rollo fue sustituido por el códice, por el libro, porque podía escribirse por ambas caras, que lo hacía evidentemente mucho más práctico. Entonces estamos ante la presencia de que lo que está escrito, hermanos, en estos versículos del Evangelio de Juan, ya estaba escrito o circulaba en la primera mitad del siglo segundo. Es muy cercano, muy cercano al autógrafo original de el Evangelio de Juan. Tenemos después otro papiro que se le conoce como el papiro Bodmer, que es un papiro, ¿no?, que más o menos está ahí alrededor del año 200 después de Cristo. Y en 1956 se publica este papiro, que es el papiro Bodmer II, donde incluye los primeros 13 capítulos de Juan en griego, en condición casi perfecta, y fragmentos de los restantes capítulos del Evangelio de Juan. En 1961 se publica un segundo documento de este mismo papiro, Bodmer, en donde aparece Lucas, capítulo 3, versículo 18, hasta Juan 15, 8, que son un fragmento ya más largo del texto bíblico. Y después tenemos fragmentos de la epístola de Judas, de la segunda carta de Pedro, y ambos están escritos en griego, que, insisto, data alrededor del año 200 después de Cristo, y algunas porciones de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son escritos en griego. Este papiro también da fe de lo que hoy nosotros tenemos, ¿no?, como palabra de Dios. Después tenemos los papiros Chester Beatty, que estos datan del siglo III, contienen porciones del Antiguo Testamento, son 11 códigos de papiro, 7 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo y una parte del primer libro de Enoc, un libro apócrifo, que es citado en el Evangelio de Judas, ¿no? Porque lo platiqué en una clase, ya circulaba esta literatura intertestamentaria, y que era muy conocida ya incluso por los apóstoles, incluso por el escritor de Judas, que lo cita como una referencia histórica. En este papiro de Chester
Betty, hermanos, encontramos antiguas copias de las epístolas paulinas con algunas lagunas, es decir, algunos intervalos que no se reconocen bien, especialmente las cartas de primera, segunda de Timoteo y la de Tito. Estos papiros fueron adquiridos en 1930 por Sir Federico Kenyon y fue una gran descubrimiento, ¿no es cierto?, del texto bíblico, porque también en estos papiros se encuentran porciones de los 4 evangelios, de Hechos de los Apóstoles, y una parte ya del libro de Apocalipsis. Estamos dando cuenta de manera histórica y arqueológica de los manuscritos que ya estaban circulando dentro de las comunidades cristianas y que se consideraban como palabra de Dios. Luego tenemos, hermanos, ya para el siglo IV, el Código Sinaítico, que esta es la copia del siglo IV, tercero, algunos lo ubiquen en el siglo III, a principios del siglo IV, donde incluye todo el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento. Y estamos ante la presencia de un códice o de un libro mucho más completo de lo que actualmente nosotros tenemos como texto bíblico. Además, en este códice sinaítico encontramos 2 documentos extrabíblicos que se le llama la Epístola de Bernabé y parte del Pastor de Hermas. Haciendo un total en este código sinaítico de 346 y media hojas, 147 hojas y media constituyen el Nuevo Testamento. Este código sinaítico fue encontrado en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí y fue descubierto en 1844 por Constantino von Tischendorf y fue muy curioso porque resulta que él estaba de paseo en este monasterio y los monjes que tenían estos papiros ignoraban por completo el valor del texto. 43 hojas habían sido puestas en un cesto de papeles viejos, es decir, que no tenían ninguna importancia. Cuando Tischendorf las descubre, las rescata, reconoce que son documentos muy valiosos, muy antiguos, y bueno, él en 1859 logra convencer a los monjes para que le den la otra parte del códice. Ya los monjes al parecer se habían dado cuenta de la pifiada que le habían metido porque ya sabían más o menos el valor que tenía, pero es así como se logra obtener este código sinaítico que se encuentra actualmente en la Biblioteca Imperial se encuentra en el Museo Británico de Londres. Es ahí donde está resguardado este código sinaítico, en el Museo Británico de Londres. Y hermano del código sinaítico, que será muy importante, este código va a servir de base para las distintas traducciones que vendrán después. Tendrá mucho valor este códice. Y de la mano vendrá el Códice Vaticano, que también está en el siglo IV. Y este códice contiene el Antiguo Testamento en griego, es el más antiguo y mejor manuscrito de la Biblia Septuaginta. Y respecto del Nuevo Testamento, tiene desde Mateo hasta Hebreos 9:14. El resto del material después de esto se ha perdido, no se tiene. Y actualmente este Códice Vaticano se encuentra en la Biblioteca Vaticana en Roma, de allí el nombre que se le conoce a este códice. Tenemos un códice más, el Códice Beza, que es un códice que data del siglo IV o V, ¿no? Ahí está.
y contiene textos incompletos de los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, además de unos pocos versículos de la primera carta de Juan, y en total este códice tiene 406 hojas y se cree que pudo haber tenido 100 hojas más. Actualmente se encuentra en la Universidad de Cambridge, eh, eh, resguardado, y es muy interesante este texto porque su datación también es muy temprana, diríamos, no es tan tardía el códice Besa, así es que tiene todo el valor del mundo. Tenemos un códice más, que es el códice washingtoniano primero, que también data del siglo IV o V. Es un importante manuscrito que data de estos siglos. Charles Frere lo compra a un vendedor de El Cairo en Egipto en 1906 y es un documento que contiene los evangelios en griego ordenados como Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Y actualmente está en el Museo de Arte Frere, que está relacionado con el Instituto Smithsoniano de Washington en Washington, D.C. Es uno de los códices también más antiguos que se tienen y que evidentemente lo que hoy nosotros leemos en nuestro texto bíblico está escrito en estos códices. El Códice Alejandrino es un códice que data del siglo V. Es un manuscrito que tiene o que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento en griego, además de 2 libros extrabíblicos que vendrían siendo las epístolas de Clemente. Se cree que haya sido obra de un personaje que se llama Telka el Mártir. El libro fue obsequiado al rey Carlos I en 1627 por Cirilo Lucar, que era patriarca griego de Alejandría, y de allí el nombre, ¿no?, de este códice, Códice Alejandrino, así como el Códice Vaticano se le da porque está en el Vaticano. El Códice Alejandrino es porque este patriarca griego que existía en Alejandría otorga este manuscrito como regalo al rey Carlos I en 1627. Actualmente este códice está resguardado en el Museo Británico en Londres, y que también es uno de los códices más antiguos que tenemos. Es muy importante, hermano, que ustedes vayan reconociendo o al menos sabiendo un poquitito los nombres, las indicaciones, el tiempo en que fue escrito, porque cuando ustedes ya se enfrentan al texto bíblico en una Biblia de estudio, ustedes, por ejemplo, encontrarán que en las primeras páginas de las Biblias habrá las famosas abreviaturas. Entonces, ustedes encontrarán, por ejemplo, que los traductores al pie de página, cuando se enfrentan a un libro, a un determinado problema de traducción, van a decir, bueno, esta palabra aparece en el Códice Vaticano, en el rollo de Isaías, de Qumran, o aparece en el Códice Alejandrino. Entonces, ya ustedes más o menos habrán de ubicar, no será muy ajeno a sus oídos al momento de estar estudiando el texto bíblico, y sabrán que si hay algún problema en la traducción de alguna palabra, el traductor los va a remitir y va a decir, bueno, esta palabra, por ejemplo, aparece en el Código Vaticano, pero no aparece en el Código Sinaítico, o no aparece en el manuscrito de Qumran, etcétera. Entonces, de ahí la importancia que ustedes conozcan este tipo de documentos que no solamente reflejan o resaltan la importancia que tiene el hecho de saber que hoy nuestras traducciones están basadas en estos manuscritos más antiguos y que siguen siendo fieles
en su traducción, al menos en la totalidad, en la generalidad. Y cuando no, entonces el traductor habrá de hacer la especificación pertinente. Y finalmente, tenemos el Códice de San Efrem, que es un famoso palimpsesto del siglo V. Es un códice incompleto del Antiguo y Nuevo Testamento, que está escrito en griego, que incluye 64 páginas del Antiguo Testamento y 145 del Nuevo, procedentes de un original de 238 páginas. Los palimpsestos además son muy famosos porque se le da ese nombre porque palimpsesto es una palabra griega que se divide en palin, que significa de nuevo, y psestos, que significa borrado o raspado. Resulta que en aquellos tiempos no era económico escribir. Hoy tenemos hojas, libretas de 100 hojas, 200, 500, etcétera, pero en aquel tiempo no. Entonces, resulta que este códice de San Efrén es un palimpsesto porque se descubrió que debajo del texto de San Efrén, que se le atribuye a este personaje, alguien había dicho, che, no tenemos dónde escribir el pensamiento de San Efrén. Y bueno, vamos a agarrar este libro, vamos a borrar lo que está allí, ¿viste? Lo que está allí. Y entonces, bueno, ya escribimos encima de ello. Hay un palimpsesto que en 1950 se descubre y que fue escrito 5 veces. 5 veces. Escribieron una vez, borraron. Escribieron otra vez, borraron. 5 veces. Y se le conoce como el palimpsesto, perdón, quíntuple. Y la verdad que este que tenemos aquí, de San Efrén, es un códice muy antiguo, ¿no? Que evidentemente nos sitúa alrededor del siglo segundo, básicamente, el siglo segundo. Lo que está escrito por encima de. Hoy hay muchas técnicas con rayos ultravioleta que hace mucho más fácil reconocer lo que está escrito por debajo del texto que aparece. Muy bien, hermanos. Hasta aquí entonces dimos un recorrido muy general que tiene dos propósitos, ¿no? Tiene dos propósitos. El primero es reconocer de dónde vienen las distintas fuentes que los traductores actuales han tomado como base para hacer el texto que nosotros hoy leemos. Es muy importante reconocer dónde los autores, los traductores, tomaron como base para traducir el texto bíblico a su idioma o a su lengua. Y también es muy importante para que ustedes cuando lean un texto bíblico, una Biblia de estudio, puedan reconocer las anotaciones que hace el traductor cuando se enfrenta a una palabra de difícil traducción o de imposible traducción y entonces establece una alternativa. Ustedes van a encontrar mucho eso en los pies de página de las Biblias de estudio. Alternativamente, nosotros proponemos que este texto deba leerse de esta manera, pero no sabemos. Este tipo de anotaciones son muy valiosas porque denotan la honestidad que el traductor hace para no meterle mano al texto del manuscrito que está utilizando, pero sí nos da a nosotros la tarea de seguir investigando en otras traducciones para encontrar el mejor sentido del texto bíblico. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de irnos al receso? Liti. Ahí está. Bueno, lo que yo quería preguntar,
cuando encontraron los rollos en la cueva de Qumran, ¿quiénes fueron que los encontraron? ¿Usted habló algo de alguien que estaba cuidando las ovejas? Y ellos tenían autoridad para venderlo, porque ¿cómo es que tenían autoridad para venderlo a un X precio? Bueno, resulta que el descubrimiento de los rollos de la cueva de Qumran, mano, creemos providencialmente dirigido, pero realmente fue un suceso eh, fortuito. Porque resulta que estaban estos pastores de ovejas, beduinos, gente que vive en en esta parte del mundo, y algunos dicen que la oveja se perdió, otra que la oveja se cayó, y resulta que dieron con una cueva. Entonces, la curiosidad de los beduinos, de estos pastores de ovejas, fue entrar a esas cuevas. ¿Qué descubren? Descubren vasijas de cerámica que dentro de ellas contenía diversos papeles, diríamos, o rollos, ¿no? Evidentemente ellos jamás imaginaron lo que eso significaba, porque por su misma condición, o sea, ellos eran pastores de ovejas. Nunca imaginaron encontrar este tipo de material, ni mucho menos el valor de lo que representaba. Es como si ahorita nosotros vamos a cualquier parte de la ciudad, por ejemplo, entramos a unas ruinas y nos encontramos con papeles, decimos, bueno, no sé para qué sirven, ni los tomaríamos, los dejaríamos ahí. Pero ellos sí, entonces los toman, los sacan y pues evidentemente, como todo buen comerciante que eran en aquel tiempo, uh, los venden. Y el lugar donde ellos viven en Egipto, los coleccionistas de antigüedades son muy famosos y entonces ellos compran esos rollos en $1 porque es lo que les daban. O sea, es como cuando uno va y dice, mira, tengo esta baratija, no sé, y dame lo que sea. Bueno, te doy $1. Y ya después, cuando descubren, ya estas personas ya especializadas en el tema, descubren la datación, la antigüedad, bueno, ahí se armó ya todo un escándalo. Actualmente siguen haciendo investigaciones en las cuevas de Qumran, pero ya los beduinos ya no son tan pavos, ya saben lo que hay allá adentro y entonces ahora ya no están dejando a los arqueólogos investigar más. Ahora ellos están haciendo mayores descubrimientos en otras cuevas que existen en Qumran y lo están vendiendo, lo que están sacando lo están vendiendo de manera ilegal, porque evidentemente cuesta mucho dinero. Más o menos es así la historia de cómo llegan a la luz estos rollos del Mar Muerto. Voy a colgar una conferencia muy interesante, si les interesa saber más de los rollos de Qumran. Voy a colgar una conferencia muy importante del doctor Reutemann, que es el curador o el encargado del rollo de Isaías en el libro en el santuario del libro en Jerusalén. Reutemann es argentino, por cierto, y él nos cuenta con mayor detalle y precisión cómo se da este descubrimiento. Así es que lo voy a colgar en la plataforma para que si a alguien le interesa conocer más, es muy apasionante, ¿eh? Si les gusta este tema, les recomiendo que vean este documental de Reutemann para saber todo lo que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Rocío. Sí, tenía una duda sobre que si los textos bases que se utilizó para después de años realizar las distintas traducciones, si esos textos bases fueron estos códices, estos rollos. Esos se utilizaron como texto base, digamos, para realizar las traducciones. Sí, sí, principalmente lo que son el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son los códices que tienen como que no la totalidad del texto bíblico, pero sí la gran mayoría
es donde se van a echar mano para hacer las distintas traducciones que vendrán después. El fragmento de Rylands sirve solo para esa parte del texto, no sirve para todo, ¿no? Pero será las bases más importantes que se tengan para hacer las distintas traducciones. Y otros más que ya estaremos viendo, por ejemplo, cuando tendremos no sé si una clase, vamos a ver si la podemos armar sobre Reina Valera, de ver de qué base tomó Reina Valera su traducción. No sé si ahora Rocío nos lo va a compartir, no recuerdo, pero vamos a hablar un poquitito de dónde nacen las distintas traducciones. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Bien, si no es así, vamos al receso y venimos a la segunda parte de nuestra clase. Vamos a tomar unos 5 minutitos.